Bueno, pues muy buenos días. Gracias por sumaros a esta sesión y dedicar este ratito a estar con nosotros para hablar de un tema tan importante como es el cáncer. Bueno, en primer lugar me presento, soy Mavia Isern, soy la responsable de desarrollo y de proyectos de CAEP. Sabréis que CAEP es la confederación, la organización empresarial más representativa en Baleares. Representamos y defendemos a las empresas y trabajamos para contribuir al progreso social y económico de nuestras islas. Y en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, pues una de las líneas de trabajo que tenemos es de la mano de AFC Baleares. En el año 2017 iniciamos nuestra colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, con la Junta de Baleares, para promover estilos de vida saludables y para implicar a las empresas en todo lo que tenía que ver con la sensibilización y la promoción de la salud, la prevención del cáncer, la detección precoz, la investigación del cáncer, ¿no? Y sobre todo en ese trabajo que pueden hacer las empresas en todo lo que es, pues eso, concienciar y promover entre sus plantillas pues el cuidado de la salud, ¿no? y la prevención de los diferentes tipos de cáncer. A lo largo de estos años hemos ido desarrollando distintas iniciativas de manera conjunta y este año lo hemos dedicado a celebrar un ciclo de coloquios contra el cáncer con motivo de los distintos días mundiales. Hoy es el último de esos coloquios, centrado, bueno, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, y lo centramos, por lo tanto, en hablar pues de la detección precoz, de la prevención y del tratamiento de ese tipo de cáncer, ¿no? Y para ello pues nos acompañan el doctor Javier Cortés, al que muchos ya conoceréis porque ha sido durante muchísimos años presidente de AFC Baleares, y el doctor Joan Benejam. Buenos días, doctor, que es el jefe del servicio de urología del Hospital Comarcal de Manacor. Por supuesto, pues es un lujo tenerlos a los dos. Desde aquí, desde CAEP, las gracias por hacer un hueco en vuestras agendas, y también quiero agradecer a Global 4, a los técnicos de Global 4, el soporte que nos dan para poderos ofrecer este webinar a través de Zoom, y además también para la grabación del mismo y poderlo después compartir en redes sociales y que podáis acceder a él. Se va a realizar un formato de coloquio, como sabéis, pero también tenéis oportunidad de plantear vuestras preguntas, compartir vuestras experiencias a través del chat. Utilizadlo a lo largo de la sesión y al final del coloquio pues plantearemos lo que hayáis querido compartir, si os parece. Por mi parte nada más, daros las gracias a todos por vuestra sensibilidad con este tema. Y, por supuesto, felicitar a AFC Baleares por el extraordinario trabajo que vienen realizando. Nada más, os voy a dejar con el doctor Cortés, que introducirá la sesión y os dará paso al doctor Benejam. Javier, muchísimas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, Mavia. Muchísimas gracias a la CAE por, una vez más, su sensibilidad y su trabajo colaborativo con los objetivos educacionales y preventivos y terapéuticos de la Asociación Española contra el Cáncer. Ha dicho Mavia que este era el último de los webinars, de los coloquios que hemos celebrado durante este año, y dice el refrán que el último es el mejor. Por tanto, yo creo que vamos a cumplir con el refrán, y creo que este webinar a mí me hace particular ilusión, primero porque soy hombre y porque tengo próstata, y segundo porque creo que la persona que va a estar con nosotros hoy aquí, que es mi amigo el doctor Joan Benejam, al que agradezco muchísimo su disponibilidad y su colaboración, es quizá la persona que mejor puede ilustrarnos a todos, a mí el primero, sobre qué hacer con el cáncer de próstata. Gracias, doctor Benejam, gracias, Joan, gracias, amigo, por tu ayuda y por tu participación aquí hoy. Entonces, vamos a centrar un poco el tema. Yo he sacado unos números del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer para conocer en estimación, de momento en estimación, pero con datos que son ciertos hasta julio de este año, pero después hay una estimación del segundo año, cuál es la frecuencia, la incidencia de cáncer de próstata. Evidentemente, el cáncer de próstata en varones es el más frecuente, es el más incidente.
En España se han diagnosticado del orden de 35.000 casos en el año 2021 y en Baleares se han diagnosticado del orden de 750. En este año, en el año 21, 750 son prácticamente 200 más que del segundo, que es de cáncer de colon, del que hemos hablado mucho con la CAEP y en la asociación estos años. Pero es claramente el más incidente en hombres. Entonces, esto nos sitúa en un contexto socialmente muy importante desde el punto de vista salud, ¿no? Y yo he mirado también, Joan, me gustaría que fuera la primera pregunta que te hago. Yo he mirado la tendencia de esta incidencia en los últimos años y hay una leve pero consistente tendencia al incremento de la incidencia de la frecuencia de cáncer de próstata. ¿Por qué crees que es esto, Joan? ¿Crees que es simplemente porque envejecemos y porque cada vez nos morimos más tarde, por ejemplo, porque la edad es un factor de riesgo en sí mismo? ¿Por qué crees que es esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que todos tus halagos vienen fruto de la amistad que tenemos y las múltiples cosas que compartimos, incluso algún desayuno. Pero más lejos de todo esto, tenía muchísimas ganas de estar aquí con vosotros hoy. Muchísimas ganas porque creo que el cáncer de próstata, como habéis dicho, es el último tumor que habéis abordado, ¿de acuerdo? Pero es de una... No lo voy a repetir. Es el primer tumor en hombres, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el problema es que sí, es un tumor con mucha incidencia, muy frecuente, pero mata muy poca gente, ¿de acuerdo? Esto ha sido un paradigma que se ha dicho que no es tan grave o tan mortal como otros tumores, pero, oye, es el segundo tumor en causa de muerte en varones, el segundo, ¿de acuerdo? Es decir, no es que no sea tan poco importante. Además, es el más frecuente y es el que provoca la segunda causa de muerte por tumor. Con lo cual, esto ya lo tenemos que dimensionar en ese punto. Más importante que la incidencia, ¿de acuerdo? Aquí ya sabemos que hay dos gráficos, ¿no? Dos cosas a considerar. Uno que es la incidencia y la otra que es la mortalidad, ¿de acuerdo? Más importante que la incidencia vaya aumentando cada año, lo preocupante es que la mortalidad va aumentando. Esto es lo realmente importante. Que la mortalidad del cáncer de próstata fuera en una curva completamente descendente. ¿Y qué pasa? Que como hay tanta controversia en cómo diagnosticar o cómo hacer una campaña de screening o diagnóstico oportunístico en estos pacientes, en algunos países se ha relajado la campaña de diagnóstico precoz de estos pacientes y ¿qué hemos encontrado? Que hemos aumentado la mortalidad, ¿de acuerdo? Y este es el tema que realmente nos tiene que preocupar. No nos podemos permitir en el 2020 que un tumor aumente la mortalidad. O sea, es una cosa que no, con lo cual, más importante que la incidencia, yo lo veo, ese factor. Ese factor para mí es clave. De que haya aumentado, aunque sean un 5% en los últimos. Este año se van a diagnosticar en Baleares 750 pacientes de cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Es mucha gente. ¿De acuerdo? Es mucha gente. Y en el contexto nacional son 35.000 al año que se diagnostican, como han dicho, y 5.000 muertes. O sea, pero además tiene otras connotaciones del cáncer de próstata, que las podemos ir hablando a lo largo. De cáncer de próstata se estima que hay sobre 200.000 pacientes varones de salud pública realmente el cáncer de próstata, ¿no? Con sus implicaciones económicas y sociales. Y yo creo que es más que importante la sensibilización y estos actos es precisa a los pacientes varones sobre su salud, ¿de acuerdo? Porque yo quiero hacer un análisis, es decir, es 6 años menor que en España que la de una mujer próstata, ¿no? Pero hay muchas causas. Y una de ellas, sin duda, es que el paciente varón tal vez está menos empoderado, menos sensibilizado en el cuidado, en el autocuidado y en el estudio de sí mismo. Y esto puede ser uno de
factores, entre otros, ¿no? No solo la genética, de que vivamos menos años. Es una cosa que le tenemos que dar su dimensión, tenemos que informar sobre el cáncer de próstata. Y tenemos que iniciativas como estas son de gran interés. Me enrollaría toda la mañana, pero podemos seguir un poco con el desarrollo y me gustaría que fuese lo más operativo posible. Joan, para ordenar un poquito el diálogo que vamos a tener y tus intervenciones, has mencionado algo que me parece... Sí. Javier, te oigo. Sí. Javier. Estaba diciendo... ¿Me oyes? Estaba diciendo que creo que has apuntado algunas cosas que me parecen importantísimas. Por ejemplo, la mortalidad por cáncer de próstata, ¿no? La mortalidad, si comparamos la mortalidad por el cáncer de pulmón, que es de un 75%, con la mortalidad por cáncer de próstata que en este momento tenemos, que es prácticamente el 20%, lo que quiero decir ya para primera pincelada positiva, que la mortalidad por cáncer de próstata que tenemos en Baleares es exactamente la misma que tenemos para el conjunto del Estado español y exactamente la misma que tenemos para el conjunto de Europa. Es decir, esto quiere decir que lo que hacéis, los urólogos en Baleares, tiene la misma calidad terapéutica y diagnóstica que tiene en el conjunto del Estado español y en el conjunto de Europa. Esto por un lado. Y después otra cosa que quiero comentar contigo, factores de riesgo para tener un cáncer de próstata. Parece que solamente hay dos identificados, que son la edad y la raza. Curiosamente, por razones que no se saben, y a lo mejor tú nos puedes decir por qué, los afroamericanos tienen más cáncer de próstata que los de raza aria. Y que la edad media de presentación del cáncer de próstata está sobre los 65 años, creo recordar. Entonces, son dos factores de riesgo que no son modificables. Porque hay otros dos, y quiero saber tu opinión al respecto, porque en esta casa y con la CAEP hemos trabajado mucho, que es la obesidad. Es decir, las dietas inadecuadas, la falta de ejercicio físico y, en definitiva, la obesidad puede ser un factor de riesgo para cáncer de próstata. ¿Es cierto esto, Joan? Sí. Ahora, a ver, hay tres factores de riesgo conocidos y determinados. Uno es la edad, ¿de acuerdo? Inexorablemente el paso del tiempo aumenta nuestras probabilidades de tener un cáncer de próstata. Como tú has dicho muy bien, la edad media en España de tener un cáncer de próstata son 69 años, 69 años, ¿de acuerdo? Es la edad media. Cuanto más mayores nos hacemos, más probabilidades tenemos de que haya un cáncer de próstata. Este es un factor de riesgo que no podemos modificar. Y más vale que no lo modifiquemos, ¿no? Hagamos muchos años. Luego, la raza. Tampoco es un factor de riesgo que podamos modificar. Si eres negro o blanco, eso no lo podemos modificar, ¿de acuerdo? Tengo que decir que los asiáticos aún tienen más suerte que los europeos o los arios, o sea, aún tienen menos incidencia de cáncer de próstata que en Europa, ¿de acuerdo? ¿Por qué es esto? No se ha podido determinar con exactitud, ¿de acuerdo? Hablaban de factores ambientales, de tipo de dieta que podían interferir en este tipo de problema, ¿de acuerdo? Pero no se ha podido determinar nada con exactitud. Pero luego hay un tercer factor de riesgo, Javier, que es los factores hereditarios, ¿de acuerdo? Es el tercer factor de riesgo, factores hereditarios. Y aquí es donde podemos interferir. Precisamente, estoy ahora, me encontráis aquí, estoy en mi antiguo hospital, en el Miguel Servet, el Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Me giro por la ventana y veo la Romareda, el campo de fútbol del Zaragoza, ¿de acuerdo? Y estoy aquí en donde yo hice la residencia en este hospital, y a ver si viene ahora un compañero que fue compañero mío de residencia en aquel momento y ahora es el jefe de la unidad de próstata del Miguel Servet, que han hecho una unidad pionera en España de asesoramiento genético en pacientes con cáncer de próstata, ¿de acuerdo? Estoy aquí con otro compañero de mi hospital, asesorando, haciendo un preceptorship de 2 días, muy intenso, ¿de acuerdo? Muy interesante, muy interesante, para ver cómo podemos asesorar a nuestros pacientes que tengan un cáncer de próstata, identificar ese cáncer de próstata hereditario, ¿de acuerdo? Hay que decirlo,
un 10% de nuestros cánceres de próstata son hereditarios. Entre un 5 y un 10%. Como la mayoría de cánceres, tenemos un subgrupo de pacientes que son cánceres hereditarios. En ese punto, en ese grupo, que no es pequeño, como has dicho tú, 750 pacientes diagnosticaremos en Baleares, de los cuales, si hacemos una simple regla de 3, 75 de esos pacientes es cáncer de próstata hereditario. Y en estos pacientes, hasta ahora, teníamos la sensibilización de que había un factor de riesgo hereditario, pero no lo estudiábamos. Y ahora estamos en este punto, en estudiar estos pacientes, hacer un estudio genético en estos pacientes, identificar o no el gen mutado y hacer consejo genético para toda la familia. Esto es importantísimo, es clave. Yo me gustaría que viniera el doctor Borque, que como siempre está muy liado y está ahora atendiendo a un paciente, para que nos explicara un poquito, que es un hombre brillante, un poquito la estrategia que están estableciendo ellos. Porque es lo que hemos dicho, el cáncer de próstata tenemos 3 factores de riesgo bien identificados. Edad no la podemos modificar, raza no la podemos modificar, solo podemos modificar este o estudiar este. Y en eso estamos, ¿de acuerdo? Hay otros cánceres que se hace una divulgación, tú lo has dicho 20.000 veces, ¿no? El cáncer de cervix puede llegar a desaparecer con las vacunas. El cáncer de pulmón, evitando el fumar, mejoramos muchísimo esa incidencia, ¿no? No es el caso del cáncer de próstata. ¿Cómo podemos interceder en la historia natural o en la incidencia o en la prevención del cáncer de próstata? Con información, con diagnóstico precoz y posiblemente con asesoramiento genético en este subgrupo de pacientes. ¿Qué podemos hacer? Siempre. Sí. Joan, para centrar un poco esto que estás diciendo, que me parece interesantísimo. Sí, te oigo, Javi. Sí, me oyes. Creo que tenemos que subrayar de una manera muy importante, y tú estás en la primera línea de esto, ¿qué podemos hacer para diagnosticar precozmente el cáncer de próstata? Y si estamos avanzando en lo que se ha venido a llamar medicina preventiva de precisión. Es decir, no podemos adaptar las políticas preventivas al perfil de cada una de las personas, ¿no? Yo no puedo, hablando de cáncer de cuello de útero, que es mi trabajo, yo no puedo controlar igual a una señora sin relaciones sexuales que a una señora que ha tenido 73 compañeros sexuales desde los 15 años. Está claro. En cáncer de próstata, ¿cuál es el mecanismo preventivo que en este momento podemos recomendar a los varones que nos están escuchando y a los que no nos escuchan, pero para ellos, pero a lo mejor les llegará la información? ¿Qué les podemos decir para ayudarles a prevenir bien el cáncer de próstata? Sí, pues el mensaje es claro. Primer punto, tienen que estar bien informados. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Informar del problema y poner sobre el papel, sobre la mesa, el problema que tenemos con este cáncer, ¿de acuerdo? Luego, segundo punto, un hombre a partir de los 50 años debería hacerse una revisión urológica. Esto está clarísimo. ¿Por qué? Porque estratificaremos por riesgo, como has dicho tú. Es decir, podríamos hablar horas y horas y horas de la necesidad de hacer screening o diagnóstico oportunístico, ¿de acuerdo? Os tengo que decir que desde las asociaciones europeas de urología en este caso, y la Asociación Nacional de Urología, hay una sensibilización creciente y, de hecho, me consta de que se ha ido a los organismos, a las autoridades europeas, para ver cómo hacer en el futuro más extensivo la campaña de diagnóstico precoz, ¿no? En este caso, o un screening. Mira, el screening de cáncer de próstata, que hay ríos y ríos de tinta, en estos momentos, es decir, a toda la población hacerles un PSA y un tacto rectal, ha demostrado una reducción de poder padecer un cáncer de próstata de más del 20% en el grupo que se hace el screening. Son datos, ya lo sabéis, son datos que no vamos ahora a abundar en esto, ¿no? Pero son datos que demuestran que un screening de cáncer de próstata tiene mejores resultados en lo que es detección de casos que el screening de colon y el screening de cáncer de mama. Es decir, y el screening de próstata es muy sencillo, es muy poco costoso. Es una determinación analítica, un PSA y un tacto rectal. Es decir, yo aconsejaría, como medida básica, un hombre a los 50 años que se haga un tacto rectal y un PSA. ¿Por qué? Porque aquí ya
como dices tú, aquí ya estratificamos por riesgo. Si tú a este paciente a los 50 años tienes un PSA muy bajo y un tacto rectal normal, quedamos tranquilos. Y a lo mejor sus revisiones pueden ser cada 3, 4 años o a determinar. Pero ya tenemos un punto de partida en el que salir. Ya tenemos estratificación por riesgo, que es lo que estamos hablando. Pero yo quisiera reforzar, Joan, y me gustaría que tú lo reforzaras si es lo cierto lo que voy a decir, que no basta con el PSA. Es decir, el PSA tiene valor, pero tiene valor desde el punto de vista diagnóstico para mejorar su sensibilidad y sobre todo su especificidad en estar apoyado siempre por una exploración clínica experta. Un tacto rectal y en función del tacto rectal quizá también una ecografía prostática. Entonces, no hagamos solamente un PSA, porque el papel del urólogo experto en poder aclarar si este PSA tiene o no tiene en este momento significado diagnóstico o de tranquilidad es muy importante. Tú lo has dicho y me gustaría que lo subrayaras. PSA con tacto rectal, con exploración urológica experta, no solamente el PSA. Sí, mira, hasta un 18% de los pacientes que diagnosticamos por cáncer de próstata es por el tacto rectal. O sea, tienen un PSA completamente normal, pero el tacto rectal no ha sido patológico. Pero, dicho esto, no quisiera yo tampoco que un paciente dejara de hacer una revisión o una consulta urológica por el miedo del tacto rectal, porque es que esto es un miedo atávico que tenemos, tal cual. Vamos a ver, vaya al urólogo, le hará un PSA, le hará una ecografía. Si todo está normal, igual incluso el urólogo le dirá, mira, podemos obviar el tacto rectal con pequeñas obviedades, ¿de acuerdo? Pero que eso no nos impida ir al urólogo. Tenemos que ir al urólogo, discriminar por riesgo, como has dicho tú, yo lo veo básico, Si a mí, esto ya sabes que son decisiones de las autoridades, ¿de acuerdo? Y ni siquiera de las autoridades de Baleares, de las autoridades, incluso, ya te digo, la iniciativa que estamos haciendo ahora de la Asociación Europea, ir a Bruselas a ponerles el problema sobre la mesa, ¿de acuerdo? Pero yo creo que no estaremos mucho en que las autoridades aconsejarán un diagnóstico más estricto, más no oportunístico, sino una campaña de screening, no sé si screening, pero evidentemente informar bien al paciente, discriminar por riesgo. ¿Qué cuesta hacer un PSA y un tacto rectal a los 50 años? Y si es normal decirle, no venga usted hasta dentro de 5 o 6 años, no tiene factores de riesgo familiares. El tacto rectal es normal, el PSA es bajísimo. Creo, Joan, que lo que falta, y entre todos, con la ayuda de instituciones como la CAEP y de la Asociación Española contra el Cáncer, lo que hace falta es aumentar la cultura preventiva de los varones. El varón no tiene cultura preventiva y la mujer sí. Si la mujer tuviera la baja cultura preventiva que tienen los varones, no habríamos tenido los éxitos que hemos tenido en cáncer de mama o en cáncer de cuello de útero. Cultura preventiva en los varones para que, como tú dices muy bien, a partir de la edad que se decida en función del riesgo personal, pero que estará sobre los 50, PSA y visita al urólogo. Y ningún problema con los tactos rectales, es decir, si los hombres tuviéramos miedo a los tactos rectales y las mujeres tuvieran el mismo, apañados estaríamos los ginecólogos, ¿no? Si no pudiéramos hacer tactos vaginales. Entonces, creo que este es un mensaje clave, es decir, cultura preventiva en el varón. Podemos ayudarte a diagnosticar precozmente tu cáncer de próstata y aunque el cáncer de próstata tenga en términos generales una mortalidad muy baja, del orden del 20%, podemos conseguir que en tu caso se anula esta mortalidad. Podemos ayudarte a que no te mueras por este cáncer de próstata. Y yo te quería preguntar también otra cosa, Joan. ¿Han cambiado mucho las estrategias de tratamiento del cáncer de próstata? Porque yo te he oído a ti una presentación muy buena que hiciste en la Real Academia de Medicina, que hay determinadas formas de cáncer de próstata que habéis decidido incluso solamente seguirlas, es decir, hacer un control de estas formas de cáncer de próstata, ni siquiera tratarlas para evitar las complicaciones del tratamiento y asegurar el seguimiento con calidad de vida del paciente. ¿Es cierto esto? Sí. Solo una observación. El cáncer de próstata es un cáncer muy mortal, tiene poca letalidad.
a lo mejor en comparación con otros, pero es la segunda causa de muerte por cáncer, ¿eh? Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Porque yo creo que es muy importante, porque yo tuve la ocasión de escuchar vuestra primera charla que tuviste tú con la doctora Sefa Tarrasa, la jefa de oncología de Son Espases, que fue una charla magnífica, un coloquio magnífico. No es que me molestara, no me molestara, pero cáncer de próstata como que no veía claro la necesidad de incidir en ese grupo por esos factores, ¿no? Vamos a dimensionar bien el problema, ¿eh? Es el cáncer de próstata, es el más frecuente y es el segundo causa de muerte por cáncer. O sea, que no tengamos la sensación de que como es menos agresivo o menos letal que otros, no le tengamos que dar la importancia que le tenemos que dar. Yo creo que es básico que una sociedad como que tú ya sé que tiene la sensibilización por este tema, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero es básico que sea uno de los tumores a abordar, ¿eh? Sobre todo desde el punto de vista informativo. Tratamiento, a lo que voy. Tratamiento, capas, bueno, vamos a ver, nos ponemos un poquito en lo que he dicho al inicio, ¿no? Lo que ahora ha aumentado la mortalidad del cáncer de próstata porque hemos relajado en algunos países, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, relajaron un poquito el diagnóstico precoz sobre estos pacientes, ¿no? Porque veníamos de años, ¿de acuerdo?, donde se hacía una campaña de diagnóstico bastante proactivo en el diagnóstico. ¿Y qué hacíamos? Diagnosticamos muchos tumores, operamos a muchos tumores y tuvimos morbilidad asociada a esos procedimientos quirúrgicos que la podíamos haber evitado. ¿Y qué conclusión sacamos de esto? Oye, hacemos un sobretratamiento. Es decir, operamos a pacientes que su historia natural hubiese sido un tumor indolente, que no le hubiese dado ninguna probabilidad de morir, porque esto lo sabemos hoy en día, sabemos identificar esos pacientes, y los hemos tratado, los hemos sometido a una cirugía que era innecesaria. Y ese es el tema. O sea, hemos avanzado muchísimo en eso. Yo creo que el problema no es el sobrediagnóstico, el problema es el sobretratamiento en el cáncer de próstata en concreto, ¿no? A un cáncer de próstata que lo tratemos cuando no hace falta tratar. Ese es el problema. Diagnosticarlo está bien. O sea, sabemos, lo hemos identificado, lo controlaremos de una manera más eficaz. El problema es que tratemos a pacientes que sabemos que su historia natural a lo mejor no es necesaria esa cirugía. Y ese es el concepto de vigilancia activa, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo que watchful watching. O sea, no es lo mismo que mirar a ver qué pasa. No, no, no. Lo vigilamos de una manera activa y vemos tiene usted un cáncer de próstata, pero es un cáncer de próstata indolente, es un cáncer de próstata muy poco agresivo, que ese cáncer de próstata tiene muy pocas probabilidades de hacerse metastático o de avanzar, con lo cual lo vamos a seguir siguiendo y vamos de manera proactiva y en un momento determinado que veamos que se hace más agresivo, lo trataremos, lo operaremos o le haremos radioterapia, ¿de acuerdo? Eso es un concepto que es básico, que ahora mismo todos los hospitales ya están imbuidos en esa filosofía. Ha costado, porque claro, al médico cuando diagnosticas un cáncer de próstata, lo primero que te sale es, hay que operarlo. Pues no, en algunos casos no es necesario, ¿de acuerdo? Y se ven beneficiados de esta modalidad, que en el fondo es una modalidad de tratamiento, ¿eh? Lo único que no operamos, no hacemos radioterapia, pero lo estamos tratando ya, ¿de acuerdo? Con lo cual, claro, evidentemente, el cáncer de próstata tenemos un amplio espectro, ¿no? O sea, hay cánceres metastáticos de inicio, que es lo que decíamos, y hemos llegado tarde, ¿eh? Para eso tenemos que hacer esto. Mira, te voy a hacer una reflexión. Antes del PSA, el famoso PSA, que es la analítica de sangre para determinar el antígeno prostático específico, que se hace una analítica de sangre normal y corriente, que cuesta apenas, yo creo que 3 o 4 euros, ¿de acuerdo? Que nos dice las probabilidades que tienes o no de tener un cáncer de próstata. Antes de la era del PSA, el 80% de los pacientes con cáncer de próstata eran metastáticos. Ya llegábamos tarde. Ya el PSA nos ha permitido el diagnóstico precoz, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico precoz nos ha permitido la curación de estos tumores. Estamos en constante evolución, ¿no? Evidentemente, hoy en día el tratamiento quirúrgico no es para todos igual. O sea, sabemos seleccionar el paciente que se va a beneficiar de un tratamiento quirúrgico y el que se puede hacer una vigilancia activa. Y eso es importante, el paciente lo tiene que saber. Hay algunas cosas que has dicho que me parecen importantísimas y que nos llevan en el terreno del cáncer de próstata
al terreno que ya compartimos con otros colegas en otro tipo de cánceres, que es el de la medicina personalizada, la medicina de precisión. Es muy importante saber quién es el paciente que tenemos delante, cuáles son sus antecedentes familiares, cuáles son sus hábitos de vida, cuál es su cultura desde el punto de vista preventivo, y todo esto es lo que tenemos que incentivar, porque como tú has dicho muy bien, el cáncer de próstata es el más frecuente en los hombres y tiene una mortalidad alta que podemos corregir de manera adecuada con buena política preventiva, pero para esto necesitamos muy buena información. Necesitamos que los hombres sepan qué es lo que realmente pueden y tienen que hacer para cuidar su próstata. Es muy importante, creo, Joan, que reforcemos el mensaje de que a partir de los 50 años, pongamos 50 años, que es una edad que parece que hay un consenso, el hombre debe realizar actos de prevención de su cáncer de próstata. Y esto incluye una determinación de PSA, de antígeno prostático específico, un muy sencillo análisis de sangre y al mismo tiempo una consulta urológica experta. Y mucho más, y refuerzo el mensaje que tú has dicho porque me interesa transmitirlo, si hay antecedentes de cáncer de próstata en la familia, porque entre un 10, un 15, quizá en algunas series un 20% de casos de cáncer de próstata tienen antecedentes familiares. Entonces, con todo este contexto, lo que podemos hacer es, como yo digo algunas veces en otros cánceres, no solamente ponerle el nombre al cáncer, sino ponerle los apellidos. Y estos apellidos van a ser los que van a condicionar la actitud diagnóstica y la actitud terapéutica. Estamos en esta línea, ¿verdad, Joan? Totalmente, totalmente, Javier. Y además, en la línea de lanzar mensajes claros a la audiencia, la edad de 50 años está clara, la tenemos que bajar a 45 o a 40 en algunos casos, cuando hay factores de riesgo que nos hagan pensar de que puede haber un cáncer de próstata hereditario, ¿de acuerdo? O una historia familiar de cáncer de próstata. Tenemos que avanzar en esos pacientes el inicio de ese estudio, ¿de acuerdo? Eso es básico. O sea, mira, y es que además es muy sencillo. Hacer un tacto rectal y un PSA es que es muy coste eficiente, que diríamos, ¿no? O sea, es poco, no es nada agresivo, no tenemos ningún efecto secundario, ¿de acuerdo? Y el coste es baratísimo. Y estratificamos por riesgo y vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Yo creo que un paciente hoy en día que a los 50 años no se haga un PSA, está jugando de manera absurda, ¿no? Porque no es lo mismo que ese tumor lo encontremos en fases iniciales que en fases posteriores, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual, ni es lo mismo ni a nivel de, evidentemente, de mejoría o de respuesta al tratamiento, ni tampoco de costes, ¿de acuerdo? O sea, un paciente con un cáncer de próstata avanzado tiene altos costes para el sistema sanitario público, ¿de acuerdo? Altos costes. Los nuevos fármacos que han salido para cáncer de próstata avanzado, a los pacientes que son resistentes a la castración o metastáticos, son muy costosos, ¿de acuerdo? Son eficaces, más eficaces que los que teníamos anteriormente, pero son muy costosos. Con lo cual, oye, haríamos un gran beneficio a las arcas públicas que diagnosticáramos precozmente a estos pacientes, porque no llegaríamos a esas fases de enfermedad y eso, desde luego, redundaría en el bien de todos, incluso a la economía. ¿De acuerdo? O sea, aprovechando estas evidencias que tú estás poniendo encima de la mesa, puedo decir con un cierto conocimiento de causa que desde la Asociación Española contra el Cáncer, con el apoyo de la Sociedad Española de Urología y de estamentos no académicos, pero potentes desde el punto de vista societario, estamos intentando que el cribado poblacional de cáncer de próstata se incluya en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. En este momento hay dos evidencias cada vez más fuertes de que el cribado de cáncer de próstata no solamente es eficaz
como ha subrayado el doctor Benejam, sino también es eficiente, como también ha subrayado él, es decir, es coste-beneficio. Y esto desde el punto de vista de salud pública es importantísimo. En salud pública tenemos que buscar cosas eficaces, pero al mismo tiempo cosas eficientes, coste-beneficio. Cosa que no está clara de momento con el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón, pero bueno, ya de esto hablaremos otro día. Pero en próstata parece que cada vez las evidencias son más sólidas, ¿no? Eficacia y eficiencia, que no es lo mismo. Eficacia en la actitud preventiva y eficiencia, es decir, coste-beneficio en el gasto en salud pública. Por tanto, creo que todos juntos, Joan, vamos a empujar para ver si en el Ministerio de Sanidad nos hacen caso a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Sociedad Española de Urología, incluyen en la cartera del Servicio Nacional de Salud de programas de cribado el cáncer de próstata. Javier, perdona. Sí. Un segundo. Permíteme, es que acaba de venir el doctor Borque, ¿de acuerdo? Que es mi antiguo compañero, ¿de acuerdo? El jefe de unidad de próstata de aquí del Servet. Y me gustaría que él es una persona clarividente, brillante. Me gustaría que os explicara brevemente cuál es su experiencia inicial en el asesoramiento genético en estos pacientes con cáncer de próstata, que puede ser muy interesante. Os lo presento. Maravilloso. Es Ángel Borque. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, bueno, compañero, adelante. Gracias, oye, encantado. Gracias por escucharme. Y bueno, sabed que con Joan me une una amistad enorme desde hace muchísimo tiempo. Me mete en muchos líos, una vez más, y no sé decirle que no a nada. Esa es la verdad. Pero bueno, estoy un poco descentrado porque, como veis, acabo de llegar y seguro que habéis tenido un debate y un discurso muy interesante hasta el momento y no sé muy bien dónde encaja lo que os pueda decir ahora mismo, ¿no? Os estaba escuchando ahora y estaba escuchándote, doctor Cortés, ¿verdad? Sí, pues una apuesta muy formal por el tema del cribado y en el entorno del cáncer de próstata y vuestro empeño. Yo, desde luego, estoy muy en sintonía con este planteamiento, sin duda alguna. Posiblemente habréis debatido ya y seáis conocedores que se hizo una propuesta en la Comunidad Económica Europea, creo que fue en febrero de 2021, de formalmente incluir un diagnóstico precoz ajustado al riesgo, que es como se denomina un poco conceptualmente. Yo creo que es una forma, en cierto modo, un poco eufemística de hablar de cribado poblacional, pero bueno, es lo que se puso encima de la mesa. Creo que es una buena definición de lo que pretendemos hacer. Como bien sabéis, una fotografía epidemiológica de un PSA en la década de los 50, a partir de este PSA en la década de los 50, hace una estratificación de riesgo de cuándo hay que seguir pidiendo PSAs y una periodicidad cada 2 años, cada 5 años, o incluso entrar en una biopsia. Los hándicaps que se han puesto siempre en el cribado en cáncer de próstata, sabéis bien que son el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, los falsos positivos. Hoy día el escenario diagnóstico está totalmente integrado con la resonancia magnética y eso minimiza esos sobrediagnósticos. No diagnosticamos cánceres de próstata que no lo son y no diagnosticamos cánceres de próstata que sean de bajo riesgo. Eso es lo que en principio la resonancia magnética nos aporta. Siempre habrá casos que salen, pero globalmente hablando, eso es lo que permite la implementación de la resonancia magnética en la estrategia diagnóstica prebiopsia, no solamente basada en PSA, y el sobretratamiento. Seguro que habéis hablado bien también de esto en estos momentos. La comunidad urológica, yo creo que occidental, tiene muy imbuido el la estrategia terapéutica llamada vigilancia activa, que consiste en no tratar activamente tumores de bajo riesgo y, en este sentido, minimizar los efectos secundarios, sobre todo en calidad de vida, continencia e impotencia derivados de los tratamientos primarios. A partir de aquí, esa es la estrategia basal, con 50 años, esa fotografía epidemiológica, una estrategia basal ajustada a riesgo y evitar sobrediagnóstico y sobretratamiento con resonancia magnética implementada en biopsia y con vigilancia activa para evitar ese sobretratamiento innecesario. Más allá de esto, y un poco en la línea de lo que me preguntaba Joan, establecemos que hemos bajado esos 50 años a los 45 ante varones de raza negra o antecedentes familiares, pero sobre todo en esos antecedentes familiares, hoy día ya desde el año 2015 hay un cambio, yo creo que conceptual, en lo que es el concepto de antecedentes familiares en cáncer de próstata, porque ya hemos integrado el cáncer de próstata en los síndromes de cáncer hereditario.
Y dentro de los síndromes de cáncer hereditario, pues mama ovario hereditario, donde próstata en el varón, en ese mama ovario, es uno de los representantes de esos síndromes oncológicos, están dentro del síndrome de Lynch también, y bueno, esta es un poco la realidad. Nosotros en el 2017 empezamos a trabajar en esta línea, diseñamos un protocolo de asesoramiento genético vinculado a cáncer de próstata, dedicamos 2 años a ponerlo en marcha y desde febrero del 2019 tenemos una consulta específica de asesoramiento genético en cáncer de próstata. Hacemos un panel genético vinculado fundamentalmente a genes de la recombinación homóloga, concretamente mama-ovario, o mismas repair vinculados al síndrome de Lynch y OSB13, que es un gen más específico de síndrome de cáncer de próstata hereditario, que está más representado en el norte de Europa, pero que aquí nosotros ya en nuestro entorno aquí en Zaragoza ya tenemos un par de familias con esta realidad. Entonces, a partir de ahí, en los pacientes que tenemos identificado un síndrome de cáncer hereditario, ahí sí que cambiamos totalmente y ahí adelantamos el momento epidemiológico de hacer una búsqueda proactiva a los 40 años. La experiencia que tenemos, que me preguntaba Joan, que la está viviendo aquí en primera mano, ha venido a pasar un par de días con nosotros y a ver cómo estamos haciendo esto, es absolutamente favorable. Estamos diagnosticando cánceres de próstata con esta estrategia más proactiva y cánceres de próstata agresivos que de otro modo no hubiéramos diagnosticado, encuadrados en nuestros síndromes de cáncer hereditario. Identificamos el pedigrí, identificamos las familias, visualizamos muy bien que se trata de fenotipos de síndromes de cáncer hereditario, hacemos búsquedas proactivas y encontramos cánceres agresivos. Sin duda alguna, estamos aportando no solo diagnóstico, sino curación en etapas precoces de enfermedad, que de otro modo es posible que no llegáramos a curación, sinceramente, porque concretamente con BRCA2 sabemos que la mutación BRCA2 no solamente aumenta el riesgo de cáncer de próstata, ya no es tanto el riesgo, es también de diagnóstico más precoz, que hasta ahí podríamos llegar, pero lo que sabemos es que es más agresivo, es más letal. Entonces, esa estrategia ajustada a riesgo, que es un poco lo que se establece en la propuesta de cribado a nivel europeo, a ver si en 2022 ya formalmente la comunidad se posiciona también en favor a nivel de institución sanitaria. Desde luego, con el asesoramiento genético tiene que estar absolutamente integrado. Son pacientes de mucho riesgo a edad muy temprana y pacientes que tienen realmente un pronóstico que de otro modo muchas veces llegamos tarde. No sé si con esto... Sí, sí. No, es lo que hablábamos antes, ¿no? De la medicina personalizada, buscar factores pronósticos, predictivos de respuesta, ¿de acuerdo? Y ir un poquito más en lo que hablábamos, ¿no? O sea, no podemos modificar la edad, no podemos modificar la raza, pero los factores hereditarios sí que podemos estudiarlos, ¿de acuerdo? Y es un 10% los cánceres de próstata hereditarios. Y ahí tenemos que incidir, porque con ese mapeo genético no solo estudiaremos ese paciente, estudiaremos toda su familia, ¿no? ¿De acuerdo? Y llegaremos a conclusiones muy, muy interesantes. La verdad es que yo cuando he venido aquí a este preceptorship que está haciendo el doctor Borque, venía centrado más que nada con el punto de vista urológico, claro, soy urólogo, pero veo la importancia que tiene identificar estas familias con alto riesgo de padecer un cáncer, ¿no? Que trasciende a lo que es el paciente individual varón, sino también interfieren sus hijas, sus hermanas, sus mujeres. Y es importantísimo, interesantísimo mapear estas familias. Yo lo que quiero comentar y lo quiero compartir con todos es que la próstata va de la mano del cáncer de mama. Una vez más, a mí me dijeron hace algún tiempo que si todos los hombres viviéramos lo suficiente, todos llegaríamos a tener un cáncer de próstata. Y también me dijeron que si todas las mujeres vivieran lo suficiente, todas llegarían a tener un cáncer de mama, pero que no nos moriríamos ni los hombres ni las mujeres de este cáncer. Entonces, creo que la identificación familiar de riesgo que en cáncer de mama llevamos haciendo desde hace tiempo es una novedad importantísima que queremos transmitir en el tema del cáncer de próstata, ¿no? Y esto enlaza con lo que hemos dicho antes, Joan, de regar el tiesto de la cultura preventiva de los varones. Mucho más si el varón tiene un antecedente familiar de cáncer de próstata o
o de cáncer de mama en la familia, porque el gen implicado, los BRCAs, son los mismos. Entonces, creo que este es un mensaje importante, porque estos tumores genéticos dependientes son tumores que a veces tienen un nivel de agresividad muy alto y que, sin embargo, somos capaces de anticipar en el diagnóstico. Por esto, estamos haciendo mamografías a gente de 35 años fuera de los programas que tienen una expresión genética positiva. Y por esto creo que uno de los mensajes a transmitir hoy es que el varón que tenga un antecedente positivo de cáncer de próstata en su familia o de cáncer de mama en familiar femenino en primer grado, estoy hablando de madre y hermana, entonces sería muy pertinente que consultara precozmente a su urólogo para establecer políticas de diagnóstico precoz basadas en un PSA y en una exploración urológica experta, como hemos dicho antes, tacto rectal, resonancia, ecografía, etcétera. Entonces, yo lo que quisiera es, con el permiso de Mavia, que está ahí mirando, es ir cerrando este debate y os voy a dar la oportunidad a los dos. Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con Joan este seminario. Muchísimas gracias. Yo os quisiera dar la voz para que lanzarais, antes de abrir el debate, por si tenemos algunas preguntas o algunos comentarios, que lanzarais lo que considerarais mensajes básicos finales a transmitir. Aquello que decimos siempre, mensajes para llevarse a casa, ¿no? Adelante. Tú mismo. Sí, recojo el guante, pero solamente antes del mensaje un pequeño matiz que me parece sustancial porque Javier, has dicho algo absolutamente fantástico y fundamental y hay un perfil epidemiológico que tenemos que tener presente. En estos momentos, y el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, que es fantástica, esa página web da una información dinámica que yo de verdad, permitidme felicitar a esta iniciativa porque es fantástica, nos dice lo siguiente. Nos dice, como bien has dicho, Javier, que cáncer de mama y cáncer de próstata en números son idénticos. Este año, en 2021, va a haber 35.000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama y va a haber 35.000 nuevos diagnósticos de cáncer de próstata. Meteos en la página y veréis que esta es la cifra. Y dice esa página también que van a fallecer, desgraciadamente, 6.000 mujeres por cáncer de mama y van a fallecer, desgraciadamente, 6.000 varones por cáncer de próstata. Esta es la realidad, los números son idénticos. Y como bien dices, Javier, en estos momentos las necropsias realizadas a pacientes que no fallecieron por cáncer de próstata ni habían consultado al urólogo demuestran que por encima de 80 años el 60% de las próstatas albergan células tumorales que ni les han matado ni les han condicionado su calidad de vida. Simplemente es un proceso degenerativo que se alberga en esa próstata. A partir de ahí se ha frivolizado. Eso no es una realidad. Mata poco, pero mata entre el cáncer de mama y el cáncer de próstata desde este punto de vista, porque evidentemente tiene mucho más protagonismo social el cáncer de mama que la próstata. La diferencia es el diagnóstico y de la muerte que se puede producir. Porque 6.000 muertes en cáncer de próstata van a ocurrir a edades avanzadas, por encima de los 70, 80 años. Los años de vida perdidos son poquitos. En ese sentido, de acuerdo al proyecto vital de esos varones que se han visto afectados por el cáncer de próstata. Las muertes en cáncer de mama, sin embargo, ocurren a edades más tempranas y el proyecto vital de esa mujer queda truncado y con todo lo que conlleva en ese sentido. Entre las 10 causas más frecuentes de años de vida perdidos en Aragón, en mujeres la primera es mama. En varones no está la próstata entre las 10 causas de años de vida perdidos en el varón. Esta es la diferencia sustancial y que a nivel de números son iguales, pero a nivel de años de vida perdidos son diferentes y de ahí la trascendencia social. Pero ahora le voy a dar un poquito la vuelta a esta historia. Esto es el cáncer de próstata convencional. En mi entorno, esto es análisis personal, la mediana de edad de diagnóstico de cáncer de próstata es 70 años. Y eso nos dibuja un poco cuál es la realidad. Pero cuando hablamos de cáncer de próstata de perfil hereditario, estamos hablando de 50 años. Diagnóstico a los 50 años. Ahí el impacto es terrible. Esos pacientes no son el argumento del cáncer de próstata no mata. Esos pacientes son el argumento de cáncer de próstata de diagnóstico temprano, cáncer de próstata potencialmente más letal y años de vida perdidos, muchos. Porque desde luego un varón actualmente vive hasta los 86 mientras no se demuestre lo contrario y cuando se le diagnostica un cáncer de próstata a los 50, desde luego su proyecto vital queda sustancialmente truncado si lo hacemos de un modo no precoz. Esa es un poco la realidad. Y permitidme. Entonces, mensajes para llevar a casa.
Diagnóstico precoz ajustado a riesgo en cáncer de próstata, hagámoslo ya, porque esto es una necesidad de las sociedades occidentales que llegan a edades avanzadas y que los varones merecen que sean tratados de algún modo en igualdad de condiciones que otros tumores especialmente incidentes y prevalentes, como pueda ser la mama, el ovario o como pueda ser el colon. Primer punto. Y segundo punto, en estos momentos los antecedentes familiares ya son caracterizables, empieza a haber síndromes de cáncer hereditario identificables vinculados a cáncer de próstata. Introduzcamos en la hoja de ruta del síndrome de cáncer hereditario mama-ovario o síndrome de Lynch, introduzcamos en esas hojas de ruta preestablecidas en nuestros centros sanitarios el asesoramiento en línea germinal vinculado a cáncer de próstata. Bueno, Javier, ya has visto que uno cuando no es brillante se rodea de amigos brillantes. Esto es lo que hago yo con Por eso vosotros. soy amigo tuyo y soy amigo de Ángel Borque, ¿eh? No. Poco tengo que añadir a lo que ha explicado. Vamos, ya lo has visto, ¿no? Su altura intelectual. Es clave, ¿no? Mensajes sencillos y claros. 50 años, urólogo. Vete al urólogo, tanto retal, PSA, estratifiquemos por riesgo. Y si hay antecedentes familiares, asesoramiento genético. Muy importante. Yo creo que mejor no se puede explicar como lo ha explicado él. Perfecto. Entonces, gracias, compañeros. Mavia, si te parece, quedan Sí. 7 No, o 8 perdóname, minutos para es un que veo debate. que está el doctor José Reyes Sí. y a lo mejor, teniendo en cuenta que puede haber consultas, pero podríamos cerrar también con su intervención. Muy bien, adelante. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Joan? Muchísimas gracias a los dos, ¿vale? Os he estado siguiendo durante toda la charla y ha sido espectacular, ¿vale? Es decir, os quiero agradecer muchísimo el trabajo y el esfuerzo, ¿vale? Tanto a Joan como a Javier, sobre todo porque Javier siempre está ahí a tope, ¿vale? Y el trabajo que hace con nosotros en la asociación es sencillamente espectacular. Y refiriéndome a Joan, ¿no? Pues a lo mejor hay unas cuantas reflexiones, ¿no? Que son interesantes. Las habéis tocado todas, pero me parecen interesantes. Una es el hecho de que efectivamente falta concienciación social sobre la importancia del cáncer de próstata, un poco como ha sucedido también durante muchos años con el cáncer de colon. Entonces, ver un poco qué tipo de estrategias pensáis que se pueden hacer, ¿no? Un poco de manera conjunta para mejorar eso. Tiene que ver efectivamente con el hecho de que el hombre no tiene tradición de hacerse medidas preventivas, pero no sé, ver qué estrategias son mejores, ¿no? Es decir, para poder abordar esta parte, ¿no? Porque yo creo que es un elemento fundamental, ¿no? Luego habéis tocado otro parte fundamental que también muchas veces se pasa por alto, que es la implicación del cáncer de próstata en las variantes hereditarias, ¿no? Cuando tenerlo en cuenta cuando se hacen, por ejemplo, los árboles familiares para sospecha de síndrome de Lynch, ¿no? Cosas de este tipo. En ese sentido, Joan, dentro del GENIP, ¿no? Es decir, que está trabajando ya en el laboratorio de secuenciación de Son-Espaces, yo estoy seguro de que si hacemos algún tipo de propuesta dirigido a que las familias o los casos con sospecha se pudiera diseñar un panel que fuese específico para próstata, seguro que este tema lo estudiarían, porque es interesante, ¿no? Sobre todo con los genes de vía reparadora y demás, ¿no? Y luego hay un tercer punto, que lo hemos hablado muchas veces con Javier, que es el de la conjunción de cribados, ¿no? Es decir, a veces tienes pacientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Pues una mujer que viene a hacerse el control de cervix, preguntarle si se ha hecho los cribados de mama y de colon, ¿no? Pues aprovechar, y un poco con la próstata se puede hacer algo parecido, ¿no? Es decir, que el paciente que venga, por ejemplo, pues a hacerse cribado de colon, pues aprovechar para preguntarle si se ha hecho algún tipo de cribado para próstata, ¿no? Es decir, y eso mejoraría, ¿no? la adhesión y mejoraría el trabajo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea y la verdad es que ha sido una charla magnífica, lo habéis hecho increíble. Vale. Sí, la verdad es que, José, es la clave, ¿no? Por eso estamos aquí ahora. Me habéis pillado en Zaragoza en este momento porque de primera mano quería ver cómo lo hacen ellos. Vale. ¿De acuerdo? Es la primera unidad de asesoramiento genético en cáncer de próstata de España, ¿eh? Es la primera. Ángel Borque es muy humilde y no va a decirlo, pero él ha diseñado un protocolo, vamos, fantástico, en colaboración con los genetistas, con bioquímica clínica, con oncólogos, bueno, perfecto, ¿no? Y lo tiene muy bien estipulado, ¿no? En qué casos hay que iniciar el estudio y cómo iniciarlo y cómo seguirlo. Y esperamos reproducirlo en Baleares, ¿no? Siguiendo, Vale. copiando, porque de los buenos hay que copiar. Hay que copiando Tal lo que hacen cual. ellos.
lo pensamos hacer, tal cual. La verdad es que es importante, además, la primera consideración que has dicho tú, porque, vamos a ver, yo creo que, y en eso iba al hilo de lo que he comentado antes, o sea, incluso por los mismos médicos, o sea, hay el falso concepto de que el cáncer de próstata, oye, sí, que es muy prevalente, es muy incidente, pero oye, que no es tan grave, que no es tan grave. No, es que es la segunda causa de muerte por cáncer, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual, eso hay que ponerlo en su punto justo y tiene que ser, vamos, las iniciativas hay que mejorarlas. O sea, el primer punto es información, ¿de acuerdo? Información no solo a los enfermos, también al colectivo médico, porque claro, no podemos quedarnos con ese concepto de que el cáncer de próstata no es un cáncer de los importantes, es el segundo con más mortalidad después del cáncer de pulmón. Con lo cual, sí, hay que trabajar. Hay mucho trabajo por hacer en el cáncer de próstata, mucho trabajo por hacer. Yo te lo digo, Joan, porque en el contexto del trabajo que estás haciendo y de los años que hace que te dedicas, ¿no? Y el punto, ¿no? de persona de referencia aquí en Baleares sobre este tema, pues si tú quieres hacer una propuesta a la gente del GENIT, yo estoy seguro de que lo escucharán con interés. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es decir, un poco convertir tu servicio, ¿no? Un poco en el referente en ese punto, ¿no? Un poco como nos ha pasado con el colon aquí en Inca, pues si tú quieres trabajar en esa línea, es decir, nosotros te vamos a apoyar siempre al 100% y vamos, nosotros pues estamos con la gente que trabaja en los temas, ¿no? Es decir, y me parece un área interesantísima porque es un área que no se ha trabajado hasta ahora, ¿no? O sea que me parece, vamos, ¿no? Es decir, de una relevancia vital. Yo quisiera reforzar, creo que nos quedan 2 minutos, ¿no? Vale. Quisiera reforzar que tenemos una obligación formativa. Tenemos una obligación formativa a nuestros compañeros, a los profesionales sanitarios y no solamente a los médicos, también a las enfermeras, que son a veces una pieza importantísima en los procedimientos preventivos y educativos de la población. Insisto, al personal sanitario y a la población general. La realidad del cáncer de próstata se ha modificado mucho en los últimos años, tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista terapéutico. Y esta realidad del cáncer de próstata tenemos la obligación de transmitirla a nuestros compañeros y tenemos la obligación de transmitirlo a la comunidad. Creo que con la ayuda de instituciones como CAEP esto va a ser posible a través de la acción de todos nosotros juntos en la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, yo no sé, José, si tú, como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, quieres cerrar este debate. Pues yo quiero cerrarlo agradeciéndote el trabajo, Javier, y la ayuda, agradeciendo la ayuda de Joan, ¿vale? Es decir, y su colaboración, y agradeciendo la ayuda también de todas las instituciones que han hecho posible esta secuencia de webinars, que han sido, yo creo, muy interesantes, ¿no? Y que podemos intentar repetir, ¿verdad, Javier? El año que viene, la ayuda de CAEP, que ha sido fundamental, de la Fundación La Caixa y de todas las entidades que con su soporte y su ayuda nos han permitido desarrollar esta actividad divulgativa, que ha tenido una gran importancia, sobre todo en tiempos de pandemia, en la que los actos presenciales han sido más complicados. Y, Joan, si quieres hacer en adelante algún tipo de actividad divulgativa de ese tipo, sea aquí en Palma, sea con nosotros, sea en Manacor, con nuestra ayuda, lo que sea, dínoslo y nosotros estaremos para ayudarte en esa difusión de la importancia del cáncer de próstata y de las variantes hereditarias asociadas al cáncer de próstata, que me parece fundamental. Sí, gracias. Sí. Recojo el guante y trabajaremos en ese aspecto. Ya sabe, Javier, que soy bastante proactivo en ese sentido y en otros, ¿no? Quería contestar brevemente una pregunta por cortesía que nos ha hecho Lourdes, que la va a responder el doctor Borque. La pregunta es, mi marido tuvo cáncer de próstata el año pasado y su padre también lo tuvo. La pregunta es concreta. ¿Mis 2 hijos tienen que ir al urólogo a hacerse las pruebas a partir de los 40 años? Gracias, Ángel. ¿Qué le contestarías tú a Lourdes? Sí, no sé. Sí, se te oye, ¿no? Sí, se ha salido, está aquí. Sí, se oye, sí. Vale, estupendo. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Mira, entiendo tu duda. Esto es nuestro día a día.
Voy a intentar ser lo más concreto posible. Mira, vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro si tu marido y su padre forman parte de lo que hoy llamaríamos un síndrome de cáncer hereditario. Porque tener un cáncer de próstata es extremadamente frecuente. Esto no lo olvidemos. A los 80 años, el 60% de la población alberga un tumor prostático en sus próstatas. Esto es una realidad. Si el padre de tu marido tuvo su cáncer de próstata y fue diagnosticado a los 80 años, tuvo el cáncer de próstata que le tocaba tener por tener la fortuna de llegar a vivir 80 años. Y en ese sentido, tampoco tenemos que pensar que tiene la espada de Damocles en su cabeza. Los síndromes de cáncer hereditario lo que vienen a decir es que cuando nosotros fuimos generados, nuestros dos gametos que nos generaron se unieron, el óvulo y el espermatozoide, y uno de ellos al menos tenía una mutación. A partir de ahí, todas nuestras células descendientes que forman la integridad de nuestro cuerpo portan esa mutación. Y a partir de ahí, eso hace que el diagnóstico de cáncer se establezca en edades más tempranas. Este es el punto clave para establecer si estamos ante un síndrome de cáncer hereditario o no lo es. Es decir, y en concreto, hablando de tu padre, o sea, perdón, de tu esposo y del padre de tu esposo. Nosotros estableceríamos que deberíamos investigar un síndrome de cáncer hereditario si los diagnósticos se realizaron antes de los 60 años, lo cual quiere decir antes de lo que epidemiológicamente le tocaba por edad tener un cáncer de próstata. Eso nos hace pensar que tiene una predisposición genética a tener ese cáncer de próstata. No es tanto la asociación familiar, que es importante, como llegar a considerarlo hereditario, que es un concepto que va un poquito más allá. Es decir, el primer punto es a qué edad se diagnosticó en el caso de tu marido y en el caso del padre de tu marido. Este es el primer punto. Y el segundo punto es la agresividad que tuvieron esos tumores. Porque si esos tumores tuvieron un comportamiento especialmente agresivo, volvemos a lo mismo. Podemos establecer una predisposición genética a ello. Estos son los puntos clave que nosotros consideramos para iniciar el asesoramiento genético en línea germinal, buscar cáncer hereditario. Ese es el primer punto. No obstante, independientemente de lo que es cáncer hereditario, está la asociación familiar. Esto es un matiz un poquito más complejo, está vinculado más que a herencias autosómicas dominantes a polimorfismos, da igual. Entonces, lo que se establece hoy en día es, cuando hay una asociación familiar, no busquemos a los 50, busquemos a los 45. Esa es la propuesta que hemos hecho a la Comunidad Económica Europea. Y cuando tenemos una severa sospecha de un patrón hereditario, bajemos hasta los 40 años. Esa sería la respuesta. Veo aquí que dices, mi suegro y mi marido lo tuvieron a los 60 y a los 64 años. Estás justo en el corte de los 60 años. Dicho esto, mi suegro y mi marido lo tuvieron a los 60 y 64 años, yo sería proactivo, sí pensaría en integrarlo en un síndrome de cáncer hereditario, pero a quien tenemos que buscar no es a tus hijos. Tenemos que buscar primero a tu marido, confirmar la mutación en tu marido, identificar la mutación en tu marido, y si la identificamos en tu marido, porque sería el que se le diagnosticó más joven, a los 60, entonces buscar esa mutación en los descendientes. Si no somos capaces de identificar la mutación, vuestro entorno familiar estaría caracterizado como síndrome de cáncer hereditario, pero no tendríamos una mutación formal que poder investigar en tus descendientes porque no la habríamos identificado en el antecesor. Esto es un poquito complejo, explicar esto en 5 minutos no es fácil. Las consultas de asesoramiento genético tienen esa virtud que, en el contexto que me estás hablando, yo sí que sería proactivo en vuestro entorno familiar y intentaría contactar con una consulta de asesoramiento genético de tu entorno, esté en manos de oncología médica, esté en manos de genética, esté en manos de un urologo, en fin. Yo sí que sería proactivo en este sentido porque sí que tenéis un perfil por edades de diagnóstico y por apariciones en el pedigrí, en diferentes momentos del pedigrí, sí que tenéis un perfil que pudiera hacer sospecha de esto. ¿No hay más preguntas así importantes? Bueno, lo de la sintomatología, es que dando servicio, ¿no? O sea, Dolores nos pregunta si hay algún síntoma que pueda sospechar que tienes cáncer y consultar al urólogo antes de los 50 años. Claro, este es uno de los grandes caballos de batalla. La sintomatología del cáncer de próstata es indistinguible de la sintomatología derivada de la hiperplasia benigna de próstata. Es decir, que por sintomatología no podemos discriminar si tienes la posibilidad de que puedas tener o no puedas tener un cáncer de próstata.
Por eso la campaña de hacer el tacto rectal pese a los 50 años. No tenemos ningún síntoma clínico que nos oriente en un sentido o en otro. Creo que no hay más preguntas. ¿No? Creo que no. Lo único es que nos preguntan si la asociación, en este caso contra el cáncer, dispone de algún folleto que se pueda utilizar para difundir y para sensibilizar y para extender esa cultura preventiva que hablábamos que es tan necesaria. No sé si desde la asociación hay algún material que podamos compartir o recoger ese guante, ¿no? Para... Que yo sepa, Javier, en las campañas de este año no tuvimos incluido el cáncer de próstata, si no me equivoco, ¿verdad, Javier? De todas maneras, está dentro del ámbito de lo que hemos comentado durante el webinar, es decir, trabajar en la difusión de la importancia del cáncer de próstata es fundamental y probablemente, es decir, no tiene por qué ser complicado el trabajar en esa difusión de una manera más continuada, por decirlo de una manera, y en ese sentido contar con la colaboración de Joan yo creo que será fundamental. Y buscamos, digámoslo así, las fechas adecuadas y en torno a las fechas, que podría ser el Día Internacional del Cáncer de Próstata, pues hacer algún tipo de acto, ponencia, charlas, lo que se considere mejor y de esa manera empezar a trabajar, porque es la forma, es decir, ir trabajando, ir avanzando en positivo y desarrollándolo. Y muchas veces hay actividades que empiezan con las consultas correspondientes, ¿no? Con servicios centrales, pero una actuación de este tipo me costaría creerme que tuviéramos ningún tipo de problema en que nos la aceptaran y que empiezan a veces en una determinada zona y se van extendiendo las demás juntas provinciales o incluso se extienden luego a nivel nacional, ¿no? Es decir, que yo creo que es una actuación que nos tenemos que plantear probablemente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Joan? Sí, por supuesto. Yo creo que vale. Yo creo que es la filosofía que nos anima hasta aquí esta mañana compartiendo este tiempo, ¿no? La información y la formación es un objetivo médico, créeme. Javier, no te apures, Javier. Preguntaban... La invitación, ¿eh? El 18. Vale. Nada, Javier, no, nos han hecho una consulta, ¿no? Es decir, desde alguna de las personas que estaban escuchando si había algún... este que tenemos. Mira, si había algún tipo de actuación específica y demás, ¿no? Y yo lo que le he comentado a Joan es que de cara al año que viene podemos hacer algún tipo de jornada o actuación pensando en eso, ¿no? En difundir todas estas cosas que hemos hablado hoy y de esa manera poderlo poner en valor, ¿vale? Acabáis de compartir el folleto informativo que tiene la asociación, o sea que lo podéis descargar directamente aquí en el chat, os han puesto el enlace. Supongo que lo podéis ver correctamente. No, el otro, el que se puede hacer. Vale. Sí, déjalo. Sí. A ver, yo mi opinión coincide absolutamente con la de José. Nosotros tenemos esto, no sé si lo veis aquí, que es un folleto en la segunda edición de un folleto que hicimos hace 4 años y que este año hemos hecho la segunda edición, la prevención del cáncer, ¿qué sabemos que podemos hacer? Esto está a disposición del que quiera recoger este folleto en esta sede provincial y en las sedes locales y comarcales de la asociación en todas las islas. Allí hay una información sobre actividad preventiva de los cánceres más incidentes en la comunidad. Evidentemente también está próstata y absolutamente de acuerdo con lo que plantea el presidente, con José, del año que viene o cuando sea oportuno, cuando se decida por parte del comité ejecutivo de esta casa realizar una acción específica sobre cáncer de próstata que me atrevo a sugerir que sea con un enfoque de multiespecialidad. Es decir, creo que esto no lo tienen que decir los urólogos solo, ni los oncólogos solo, ni los epidemiólogos solos, sino lo tenemos que decir todos. Es decir, hacer una sesión de enfoque múltiple
para transmitir ideas conjuntas que creo que son las mejores. Genetistas, urólogos, oncólogos, epidemiólogos, todos juntos, y podríamos hacer una sesión de este tipo en la que evidentemente Joan Benejam debería ser no solamente participante en la sesión, sino uno de sus líderes. Y entonces transmitir el mensaje porque creo que el cáncer de próstata tiene la suficiente importancia a nivel de salud pública, de salud individual, y tiene en este momento un mapa de novedades tan importante que valdría la pena apuntarse a lo que ha propuesto el doctor Reyes, el presidente de esta casa. Qué guapo, Javier. No, gracias, Javier, jolín. Y yo creo eso, es decir, que lo podemos plantear de esa manera y lo hablamos con Joan y lo organizamos conjuntamente con ellos y lo miramos tranquilamente, Joan, ¿eh? Es decir, fechas posibles, pero sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? Por la importancia que tiene y los números que has explicado, o sea, no. Es importante. Es importantísimo y nosotros estaremos siempre ahí a tu lado para apoyarte en eso, ¿eh? ¿Vale? Bien, muchas gracias. Perfecto. Muy Contar bien. conmigo para todo. Genial, Joan. Muy bien. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí, porque el tema da para mucho más, pero nos hemos pasado del tiempo previsto y todos tenéis unas agendas muy ocupadas, así que agradeceros muchísimo vuestro tiempo, vuestra dedicación, y sobre todo a todos los que nos habéis acompañado este ratito esta mañana. Gracias a los 4. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos. Gracias, Javier. Gracias.